Hoy hablaremos de Bobby Fischer. Robert James Bobby Fischer nació el 9 de marzo de 1943 y murió el 17 de enero del 2008. Fue el campeón del mundo número 11 y para muchos el mejor jugador de ajedrez que haya existido en el planeta. Los logros ajedrecísticos de Fischer son legendarios. A los 13 años venció en una partida de torneo al fuerte jugador Donald Byrne, juego que se conoció como la partida del siglo. Con un año más, empezando a los 14 años, Bobby jugó 8 veces en el campeonato norteamericano, venciendo en cada uno de ellos por un punto por lo menos. En una ocasión, 1963, ganó dicho torneo con 11 victorias consecutivas, no cediendo siquiera un empate. A la fecha, este resultado nadie lo ha podido aún igualar y de hecho hay un premio especial a quien logre semejante hazaña. A los 15 años se convirtió en su momento en el gran maestro más joven de la historia y el candidato a campeón del mundo más joven que disputaría el título máximo del ajedrez. A principios de los años 70, se convirtió en el jugador dominante en el círculo ajedrecístico, ganando el torneo internacional de 1970 con 3.5 puntos de ventaja sobre sus rivales y ganó 20 partidas seguidas, 7 en el internacional, a Taimanov en el match de candidatos al que derrotó 6-0 y a Larsen con igual marcador de 6-0 en Denver. Enfrentaría entonces en la final del torneo de candidatos y venció a Petrosian en la primera partida, derrotándolo finalmente por 6,5 a 2,5 puntos. De acuerdo al matemático Jeff Sonas, en 1971 Fischer estaba por encima de sus rivales por un margen tal que la única referencia era de 1870, cuando otro norteamericano, Paul Morphy, había también demostrado que era literalmente de otra liga. En julio de 1971 se convirtió en el rating más alto y mantuvo su supremacía por 54 meses. En 1972 venció en uno de los matches más publicitados de la historia del ajedrez a Boris Spassky de la Unión Soviética, en el encuentro que llevaron a cabo en Reykjavik, Islandia, que se jugó dentro del marco de la Guerra Fría. Al término de este encuentro, en donde Fischer sería el primer campeón mundial norteamericano desde Morphy, el cual para algunos nunca fue campeón mundial oficialmente, dejó el ajedrez y no se saben de partidas de torneo que haya jugado. No obstante este retiro de los tableros, 20 años después, en 1992, Bobby salió de su reclusión y venció en un match de revancha a Spassky por 10 puntos contra 5. Como la competencia se llevó a cabo en Yugoslavia y había tensión con los Estados Unidos, el Departamento de Estado norteamericano le prohibió jugar el match en ese país. Fischer desobedeció y automáticamente se convirtió en un perseguido de la justicia norteamericana. En los últimos años, Fischer vivió en Hungría, Alemania, Filipinas y Japón. Durante ese tiempo se volvió antiamericano y antisemita, incluso a pesar de que el propio Fischer era de raíces judías. Su pasaporte fue revocado en una visita al Japón y estuvo detenido por 9 meses, amenazado con ser extraditado a los Estados Unidos y enfrentar los cargos del Departamento de Estado. No obstante, los irlandeses movieron sus influencias y convirtieron a Bobby Fischer en ciudadano islandés. Así entonces, las autoridades japonesas lo dejaron libre y Fischer voló a Islandia, en donde murió en el 2008 de una enfermedad renal. Veamos ahora una partida de Bobby Fischer contra Carl Hrobach en 1962, me parece que fue en una olimpiada. Y vean cómo Bobby Fischer tenía un pensamiento muy claro, entendía muy bien las aperturas, entendía muy bien lo que había que hacer. Probablemente Bobby fue uno de los primeros profesionales del ajedrez en forma en Occidente. Desde luego los soviéticos eran, aunque no oficialmente, pues eran profesionales del ajedrez, a eso se dedicaban, ¿no? Y esa es la razón que la Unión Soviética por muchos años fuese pues la meca del ajedrez y donde los mejores jugadores existían. Pero aún así, Bobby demostró una capacidad increíble en el juego y vean la siguiente partida contra Hrobach contra una defensa escandinava. Aquí se va a ver cómo el concepto de los jugadores y sobre todo de un gran maestro como Bobby se demuestra fácilmente. Blancas Fischer, negras Hrobach. E4, D5, peón por peón, dama por peón. Esta línea es un poco triste, ¿no? Porque aunque se ha tratado de revivir, las piezas blancas salen muy rápido. Caballo C3, la dama se quita D8 y D4. Hasta Nimzovich hablaba de que esto tenía que ser ya ventajoso para el blanco. Pero bueno, no todo está perdido, ¿no? G6, una jugada natural, alfil F4, y fíjense cómo Bobby Fischer saca sus piezas. No se espera, no intenta demostrar nada desde la jugada 1, ni mucho menos, va sacando sus piezas. Alfil G7, dama D2, caballo F6 y enroque largo. Vean ahora la dama y la torre sobre la columna, defiende muy bien el peón y
está acelerando su desarrollo. Juega C6, una jugada necesaria muchas veces porque caballo B5 es fea. O sea, lo va a obligar a jugar caballo A6 y después intentar C6, por ejemplo. Y bueno, aquí Bobby juega alfil H6. Una jugada que se da mucho en las posiciones de la siciliana cerrada. Y bueno, aquí enroque corto y H4. Fischer ya está decidido a ir al ataque y para eso quiere avanzar su peón H5, va a sacar su caballo probablemente en F3, va a tratar de jugar su alfil probablemente en D3 o en C4 dependiendo de lo que vea y va a lanzar un ataque quizás con las dos torres. Van a ver cómo juega Bobby. Le jugaron dama A5 y H5, no le importó nada, ¿no? Bueno, aquí jugaron peón por peón y le jugaron alfil D3 y vean cómo el alfil juega, el otro alfil ya está posicionado, la dama eventualmente puede entrar cuando ésta se vaya. Entonces ya aquí tiene problemas el negro. Jugó caballo BD7, caballo E2, torre a D8 y G4. Muy bien por Fischer, porque ahora el problema es que si caballo por peón, yo creo que se puede jugar dama F4. ¿Qué podríamos jugar a caballo por peón? Caballo por peón también, torre a B8, torre a G1, torre de G1, parece ser muy fuerte, ¿no? Jugó caballo F8 buscando defenderse probablemente con un caballo en G6, pero lo jugaron peón por peón y se acabó eso. Este jugó caballo D6, caballo E6, perdón, y Bobby jugó torre de D a G1. Y fíjense, el alfil, la torre, la otra torre sobre la columna, la dama que puede estar entrando. La amenaza es muy simple, es alfil por, caballo por, dama H6 y cómo defendemos el caballo clavado. Entonces jugó aquí rey H8 y le jugaron alfil por alfil, caballo por alfil y dama H6 amenazando mate en una. ¿Qué jugar? Torre G8 para defender el mate en una y torre G5, gana un tiempo. Miren qué bien, todas las piezas juegan, estas todavía no han podido salir ni siquiera. Ahora la amenaza es torre acá y ¿cómo va a defender eso? Está atacada la dama se quitó a D8 y torre de H a G1 y ahora ¿qué jugamos? Amenazo torre por, ¿no? ¿Qué se puede jugar acá? No, esta tiene una situación muy triste. Aquí se equivocó y jugó caballo a F5 y simplemente le jugaron alfil por caballo. Se perdió pieza. Si alfil por alfil se puede jugar torre por y no pasa nada, ¿no? Esta está defendida, pieza de más y entonces aquí después de alfil por caballo abandonó la partida, ¿no? Ese era el gran Bobby Fischer que a jugadores como Hrobach, que era un jugador fuerte en su momento, pero los aplastaba con un nivel de ajedrez y con una claridad de evaluación que no dejaba dudas la fuerza que tenía, ¿no? Bueno, con esto terminamos de hablar de Bobby Fischer, el campeón número 11 de la historia del ajedrez.